Bueno, entonces, como comentaba hace un momento, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Defiende tu esperanza. Desde que empezamos a hablar de la carta del apóstol Pablo a los romanos, empezamos con nuestra serie Defiende tu esperanza. El día de hoy nos vamos a situar en el capítulo 8 de Romanos, en los versículos 1 al 11. Y vamos a meditar en esta parte, en esta sección de la que habla el apóstol Pablo. Entonces, abra su Biblia ahí en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 11. No lo vamos a leer todavía, pero téngalo ahí listo porque en esta sección es donde nos vamos a basar en esta tarde. Y bueno, mientras usted lo busca, quiero comentar algo que va a tener que ver con lo que vamos a hablar. Y es que en la vida, siempre o comúnmente, nos encontramos con gente que es dedicada, con gente que es entregada a algo que hace, a algo que le gusta, a un trabajo, a un oficio. Comúnmente nos encontramos a gente que es dedicada, que sacrifica lo que tenga que sacrificar con tal de conseguir un objetivo. Es bueno encontrar gente así y es bueno que también nosotros seamos así, porque si no nos ponemos metas claras y no las conseguimos, pues por el otro lado somos gente indisciplinada. Comúnmente la gente que consigue sus objetivos es porque tiene disciplina, porque se obliga, porque hace sacrificios para lograr objetivos que a veces son fáciles, a veces son difíciles. Pero la clave comúnmente para conseguir una meta y la clave de la gente que se propone metas y las consigue es la disciplina y la constancia. Una vez yo conocí la historia de un hombre que durante su juventud no tuvo la vida más fácil. Realmente tuvo una vida complicada. Tuvo que encontrar la manera para resolver sus problemas solo. No tuvo una vida fácil este hombre, por lo que tuvo que pelear con garras y dientes para obtener oportunidades en la vida. Y estas oportunidades no llegaban de la nada, él tenía que conseguirlas. Y cuando tenía las oportunidades, daba todo por aprovecharlas, con tal de que no le fueran quitadas estas oportunidades, porque no eran muchas, y las que tenía, había que aprovecharlas. Una de las oportunidades más importantes que se le presentaron a este hombre en su vida, en su juventud, fue una beca para estudiar en una universidad privada muy prestigiosa. Esa vez a varias gente se le presentó esa oportunidad, les dieron esa beca. Y bueno, como todos bien sabemos, las becas son una bendición de Dios, por llamarlo de alguna manera. Pero por el otro lado, las becas son, en algunos lados, esclavizantes, porque hay que cumplir con varios requisitos. Algunos piden trabajo material, algunas piden promedios fijos, arriba de 8, arriba de 9, para conservar esas becas. Y bueno, este hombre tuvo que conseguir estos requisitos que no eran nada sencillos para mantener su beca durante toda la universidad. O sea que fueron varios años. Entonces a este hombre se le presentó esta oportunidad, una beca. Le dieron esa beca y a varios otros también le dieron esa misma beca para estudiar en esta universidad. Al paso del tiempo, todos aquellos que recibieron esta oportunidad tan grande fueron desistiendo. Uno a uno se fueron rindiendo. Uno a uno se dieron cuenta de que era difícil mantener esa beca. Y fueron desistiendo, se fueron apartando. Y solamente una persona de todo ese grupo que obtuvieron la beca, solamente uno llegó a graduarse. Y sí, es el hombre de quien estamos hablando, de quien trata esta historia. Ese hombre aprovechó la oportunidad. Esa beca que le dieron, se esforzó, se sacrificó y aprovechó esa oportunidad. Esa beca que le dieron antes de entrar a la universidad, lo llevó hasta graduarse. Para llegar al punto final de su carrera, tuvo que hacer grandes
esfuerzos de su carrera universitaria, de su tiempo de estudio. Tuvo que hacer grandes esfuerzos, grandes sacrificios, pues a lo largo del tiempo, cuando él estaba estudiando, se encontró con gente que buscaba su mal. Se encontraba con gente que quería que perdiera la beca y que se esforzó y que hizo cosas para que perdiera la beca. Pero este hombre era tan dedicado, era tan entregado y sabía que era una oportunidad única en la vida, que demostró que él valía la pena y que esa beca también valía la pena para él. Su dedicación dio frutos, su ocupación con sacrificios fue notoria, pues mientras sus compañeros de la universidad que no tenían beca se iban de fiesta, se iban de parranda y disfrutaban de la juventud, disfrutaban de los 20 años, este hombre se quedaba encerrado estudiando porque no quería fallar en ningún momento, porque sabía que fallar era perder la beca. Entonces, bueno, ahora teniendo esta historia en mente, quiero que ahí la quede, que ahí se quede, que la guarden, que la piensen. En esta historia vemos a un hombre entregado que ocupó su tiempo, su esfuerzo, su vida con una meta, que era terminar la universidad. Ahora, volvemos a Romanos capítulo 8. Vamos a empezar a ver estos versículos y el día de hoy nuestro tema de la serie Defiende tu esperanza lleva por nombre Defiende tu esperanza con tu ocupación. Pablo entonces, después de haber hablado del problema tan grande que el hombre tiene, que es el pecado, en el capítulo 7, hablando de cómo el pecado domina al hombre, ahora pasa al capítulo 8 a hablar de la bendición de Dios que hay para aquellos que han creído en Él, de la bendición y la victoria que gozamos todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Y comenzando en el versículo 1, vamos a ver este primer punto que abarca desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Entonces vamos a ver versículo por versículo, vamos a ir tomando un tiempo en cada uno. Dice el versículo 1: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primeramente, si hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús, tenemos una nueva posición delante de Él. Como hemos hablado durante semanas pasadas, ahora estamos en Cristo Jesús. Y a estas personas de quienes Pablo está hablando, ahora le pertenecemos al Señor. Ya no pertenecemos al pecado, ya no pertenecemos a Satanás, ahora le pertenecemos a el Señor Jesucristo. Por lo tanto, ya no hay condenación. Ya no hay condenación para aquellos quienes han puesto su confianza en Él, quienes han puesto su confianza en la cruz y quienes han sido partícipes de la bendición hablada por el rey David allá en el Salmo 32, versículo 1, donde dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ahora tenemos una nueva posición delante del Señor y hay algo que debemos de saber, y es que aquel que ha creído en Jesús, que ha sido partícipe del perdón de los pecados, ya no andamos conforme a la carne. Ahora estamos en el Espíritu. Ahora una nueva atmósfera ha sido abierta delante de nuestros ojos, pues nuestro espíritu ha sido reconciliado con su Creador. Ahora vivimos en el Espíritu. Nuestra vida ha sido puesta en las manos de Dios y esa es una bendición realmente maravillosa, porque nuestra relación con Dios ha sido reconciliada, ha sido arreglada por Dios mismo. Como Dios ha cambiado nuestra posición, ahora ya no hay condenación. Ahora hemos pasado a vida. Y luego continúa el apóstol Pablo en el versículo 2 que pertenece a este punto número 1, diciendo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y sucede algo bien interesante.
que menciona el apóstol Pablo, y es que en la vida, en la humanidad, existen dos leyes: la ley del pecado de la muerte y la ley del espíritu de vida. Estas dos leyes son contrarias. Estas dos leyes son opuestas y tienen direcciones diferentes. La ley del pecado en la humanidad dice que todo ser está atado al pecado y está destinado a la muerte y a la perdición. Eso lo dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Esta ley no puede romperse así de la nada. No desaparece por arte de magia. Esta ley no puede romperse. El ser humano no puede romperla, a menos que entre en juego la ley de la vida en Cristo Jesús, de la que está hablando aquí Pablo, la cual rompe la ley del pecado y cambia la dirección de la vida de la persona, pues rompe la maldición decretada para la persona. Solo Jesús puede romper esa ley, solo Jesús puede cambiar el rumbo de una vida, puede Jesús solamente cambiar la vida del pecador. Esta ley de vida en Cristo Jesús es la que nos ha librado de la ley de la muerte. Y es bien especial esta ley de la vida, porque dice el versículo 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esta ley de vida fue establecida por Dios encarnado. Aquí habla Pablo de la ley del Antiguo Testamento. Esta ley no tenía como propósito salvar, sino tan solo mostrar el pecado de la humanidad. La ley nunca salvó a nadie, porque este no era su objetivo. La salvación siempre ha sido solamente por poner nuestra confianza en Dios. La ley nunca ha salvado. Por eso dice Pablo que era débil para salvar. No podía salvar a nadie. Solamente Dios pudo salvar. Y entonces Dios encarnado es el que establece la ley de la vida y rompe la ley de la muerte y el pecado. Al morir en la cruz y al vencer el pecado y derrotándolo, el Señor Jesús rompió la ley de la muerte. Era necesario en el plan de Dios para que el hombre fuera salvado y destruido el agente que condena al hombre, que es el pecado, que muriera en la cruz y que él cargara con nuestro pecado. Solamente Dios puede romper esa ley, y rompió esa ley al morir en la cruz. Dice la parte final del versículo 3: enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Por causa del pecado de la humanidad, Jesús vino a esta tierra, se hizo carne, se hizo hombre, y estando en esa condición de hombre, condenó al pecado, porque el pecado tenía poder sobre todos los hombres, pero no tuvo poder sobre Jesús. Y es así como Él rompe esa ley. Dice el versículo 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el resultado de que el Señor Jesús rompa la ley de la muerte, que su justicia se cumple en nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en su sacrificio. Después, entonces, para todos aquellos que hemos confiado en Jesús, que hemos confiado en su sacrificio, la justicia vivida y conseguida por el Señor Jesucristo nos es dada a nosotros y es contada como si fuera nuestra. Pues el que ha puesto su confianza en Jesús ya no vive en la carne. Y Pablo lo da por sentado. Ya no vivimos por la carne, ya no vivimos en la carne, sino ahora vivimos en el Espíritu. Y así es como ya no hay condenación. Pues Jesús tomó esa condenación que era nuestra y la hizo suya.
mientras que a nosotros nos da su justicia y cambia nuestra posición delante de Dios. Lleva en nosotros, en los que ponemos nuestra confianza en Él, el intercambio de lugares. Entonces, hay una bendición muy grande para aquellos que han puesto su confianza en Él. Estos hombres, nosotros, si usted ha puesto su confianza en Jesús, dice Pablo, ya no vivimos en la carne. Lo da por sentado. Y ahora pasa al versículo 5, nuestro punto número 2, y vemos que, mientras que por un lado hay bendición para los que han creído, existe una maldición para los que no. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. No todas las personas han pasado de muerte a vida. No todas las personas confían en Jesús. No todas las personas viven en el Espíritu, sino en la carne. Y mientras que los que viven en el Espíritu se ocupan de las cosas espirituales, los de la carne, dice Pablo, se ocupan de las cosas de la carne. Solo hay de dos sopas, como decimos comúnmente. Solo hay una de dos. Solo podemos estar en un grupo. O vivimos en el Espíritu o vivimos en la carne. El asunto aquí es que Pablo dice que el cristiano, que el que cree en Jesús, vive en el Espíritu, no vive en la carne. Hay maldición para los que se ocupan solo de la carne. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué es vivir en la carne? Esto es un punto importante. Es obedecer de manera plena y dedicada a los impulsos pecaminosos del corazón. Recordamos las palabras del Señor Jesús cuando dice que del corazón es de donde salen toda clase de pecado. Entonces el vivir en la carne es obedecer de manera plena, de manera dedicada a esos deseos. Es buscar la gratificación de los deseos corrompidos de nuestro corazón. Es buscar la satisfacción pecaminosa del cuerpo. Es no poder negarse a los deseos del pecado. Vivir de esta manera lo único que hace es llevarnos hacia la muerte, pues no es más que una vida esclavizada al pecado, una vida esclavizada a Satanás. Algunos hoy en día a eso le llaman libertad, a poder pecar de manera deliberada sin que se les pueda recriminar algo. A eso le llaman libertad. ¿En serio es libertad? ¿Se le puede llamar libertad a esos vicios que destruyen el cuerpo, el alma y la mente? ¿Eso es libertad? Mientras que por el otro lado vemos que ocuparse de las cosas de Dios trae vida y paz que solamente Dios puede dar. Solamente hay dos grupos y solamente se puede estar en uno. O nos ocupamos de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, o no lo hacemos. Dice los versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo explica que la carne está en contra de Dios, que vivir de esta manera es vivir en contra de Dios. Está explicando el apóstol Pablo que los que se ocupan de las cosas de la carne no pueden ocuparse de las cosas de Dios. No pueden. ¿Por qué alguien que vive de esta manera no puede agradar a Dios? Esa sería la pregunta. Es muy simple. Lo explica Pablo. Y es que los deseos de la carne y el estilo de vida pecaminoso está en contra de Dios y de su naturaleza. Es porque el pecado no se sujeta a Dios, no se sujeta a los mandatos de Dios. Es más, lo único que busca es no hacer caso a los mandatos de Dios.
Ni siquiera puede una persona que vive así obedecer a Dios, porque está en pecado. Dice el versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo no está hablando de una prohibición, no les está prohibiendo, está diciendo que esta gente no tiene la capacidad de acercarse a Dios, no tiene la capacidad de agradar a Dios, están inhabilitados. Esa función no está dentro de ellos, porque esa función, esa característica solamente es dada por Dios. El don de la fe es dado por Dios. Porque por el otro lado conocemos aquel pasaje que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Quien da esa fe es Dios mismo. Por eso la gente que no cree en Dios, que está lejos de Dios, no tiene verdadera fe, porque ese es un don dado por Dios. Esta gente no tiene la capacidad de agradar a Dios. Están inhabilitados. No es una prohibición, es una muestra de incapacidad. El que vive de esta manera, el que está atado a sus deseos pecaminosos, no puede agradar a Dios, está en su contra, es su enemigo. Entonces, aquí hay estos dos puntos importantes. Por un lado, hay bendición de parte de Dios para los que han puesto su confianza en Él, pero para los que no, menciona Pablo, hay una imposibilidad de acercarse a Dios. Salud. Hay imposibilidad para acercarse a Dios, para agradar a Dios. Y entonces, en el versículo 9, Pablo regresa a hablar de los que son espirituales. Y este es el punto número 3. Pues Dios habita en los espirituales, dice el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Primero Pablo está hablando de que hay dos grupos, los que viven en la carne y los que viven en el Espíritu. Y ahora se dirige a los que, a quienes está escribiendo y les dice, ustedes no viven según la carne porque ustedes han creído, porque ustedes han puesto su confianza y porque Dios los ha salvado, no viven en la carne. El apóstol lo está dando por hecho. No sabemos qué clase de cristianos eran, no sabemos qué clase de vida tenían, pero el apóstol Pablo les dice, ustedes viven en el Espíritu. No da lugar a la duda de quizá. Está dando por hecho que viven en el Espíritu. Pablo habla de una característica bien importante que hay en la gente que busca las cosas de Dios, que ha puesto su confianza en el Señor Jesús. Dios, Espíritu Santo, habita en estas personas, habita en esta gente, y este es su sello. Pues la gente que no tiene el Espíritu de Dios no le pertenece a Cristo. De uno de los lugares de donde sale el hecho de que decimos de que el Espíritu de Dios habita en nosotros es aquí. Porque el apóstol Pablo dice que vivimos en el Espíritu si el Espíritu Santo habita en nosotros. Y si no habita el Espíritu del Señor Jesús en nosotros, entonces no le pertenecemos. Habiendo creído en el sacrificio del Señor Jesús, Él deposita su Espíritu Santo en nosotros y este es su sello que nos guarda. Ahora estamos llenos del Espíritu Santo, por lo que ya no estamos llenos de pecado ni de inmundicia. Cuando el Espíritu Santo habita dentro de una persona, no hay algún otro espíritu que habite dentro de él. Y por el otro lado, también la naturaleza santa de Dios ahora habita en el creyente. Por eso es que el creyente puede acercarse a Dios. El que no es creyente está incapacitado porque esta naturaleza de Dios no está en él.
El Espíritu Santo de Dios es el sello de que le pertenecemos, de que ahora somos suyos, de que ahora somos propiedad suya. Y mientras está el Espíritu Santo, no puede haber otro espíritu habitando dentro de la persona. Puede ser que suframos ataques como constantemente lo hacemos, pero desde afuera, no por dentro. Un verdadero creyente en ese sentido no puede ser poseído, porque el Espíritu Santo de Dios habita en él. Y luego pasa al versículo 10, diciendo, continuando este asunto. Y dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, si le pertenecemos a Cristo, si el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, aunque nuestro cuerpo está destinado a la muerte por causa del pecado y la maldición que viene junto al pecado, tenemos la bendición de que a causa de la justicia del Señor y del intercambio de lugares que hubo en la cruz, ahora somos contados como justos y tenemos una promesa de vida. Este cuerpo, como dice aquí el apóstol, está muerto a causa del pecado. Es cierto. Pero hay una promesa de que el Espíritu vive a causa de la justicia del Señor, que es contada como si fuera nuestra. Bien tenía razón una antigua canción que dice que tenemos una vida que no merecíamos. Sí, efectivamente, salud, así es. Tenemos algo que no merecemos, una bendición, una promesa de vida, cuando nosotros estábamos en la posición de maldición de los que habla Pablo aquí, de los que viven en la carne y que están imposibilitados para agradar a Dios. Termina el versículo 11 diciendo, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, entonces tenemos certeza y seguridad de que primeramente le pertenecemos y de que así como resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará en el futuro. Pues el hecho de que el cuerpo siga estando sujeto a la muerte no tiene por qué ser una razón de tristeza, ni de alarma, ni de desesperanza. Al contrario, la muerte es parte del proceso para entrar en la divina presencia de Dios. Es solo un recordatorio de que ya no tiene más poder sobre nosotros en la otra vida. Sí, a todos nos espera la muerte, pero es necesario llegar ahí para estar en la presencia de Dios. Y después de eso, habrá una resurrección. El Espíritu Santo nos resucitará, así como resucitó al Señor Jesús. Este será el acto final de nuestra redención, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, así como el cuerpo del Señor Jesús fue glorificado. Entonces, bueno, este pasaje del apóstol Pablo del capítulo 8 habla de dos cosas. Hace un contraste entre dos grupos de gente. Habiendo analizado las palabras y el mensaje del apóstol Pablo en este pasaje, habiendo notado las bendiciones de Dios en los que han puesto su confianza en el Señor Jesús, y habiendo también notado la condición de la gente que está alejada de Él, volveremos al principio. Al comienzo les contaba la historia de un hombre que era muy dedicado, que dejó cosas, que sacrificó muchas otras por conseguir un objetivo, por alcanzar una meta. Que lo hizo, la alcanzó, la obtuvo. Porque su ocupación era esa. Dejó su esfuerzo, dejó su vida para conseguirlo. Dejó a un lado todo lo que fue necesario. Este es nuestro punto central. Solo podemos pertenecer a un grupo de los que se ocupan de las cosas de la carne
o de los que se ocupan de las cosas de Dios? Es aquí donde viene el cuestionamiento para nosotros. ¿En qué cosas pensamos más? ¿En las cosas de Dios o en las cosas de la tierra? ¿En qué nos ocupamos más? ¿En las cosas de Dios o en nuestros deseos banales? ¿Realmente vivimos el hecho de que la voluntad de Dios es mejor que nuestros deseos? Es interesante notar que el apóstol Pablo habla de una declaración general y consistente establecida en la vida del cristiano. Si uno ha creído verdaderamente en Cristo, entonces se ocupa de las cosas de Dios. Lo da por hecho. No da lugar a las dudas. La vida de nosotros como cristianos debería mostrar eso, que nos ocupamos de las cosas de Dios, no que nos ocupamos más de las cosas de Dios, sino que solamente nos ocupamos de las cosas espirituales. Pablo no deja lugar a decir, el que es del espíritu, la mayor parte del tiempo se ocupa de las cosas del espíritu. Pablo no da lugar a esa duda, a ese intermedio de se ocupa más, sino que lo da por hecho, porque este es el mandato del Señor. Buscad primeramente el reino. Buscad primeramente el reino. Nada más. Es el mandato del Señor Jesús. Ya voy a acabar. Entonces, Pablo no da lugar a las dudas. Así como aquel hombre de la historia ocupó su tiempo, su esfuerzo, su vida para lograr sus objetivos universitarios, así el creyente debería o debe ocupar su tiempo y su esfuerzo solamente para las cosas de Dios. Ese es nuestro verdadero y máximo oficio en la vida. La pregunta es, ¿verdaderamente es así? ¿Cómo lo haremos? De la misma manera en la que una persona que tiene metas y objetivos claros se ocupa de ellos, estableciéndolos y teniendo disciplina para lograrlos. La ayuda de Dios ya la tenemos, porque si hemos creído en Él, el Espíritu habita dentro de nosotros, el Señor Jesucristo está en nosotros, no necesitamos más, no necesitamos algo místico, ya tenemos todo lo que necesitamos, tan solo basta ponernos en disciplina. Ese Espíritu de Dios nos llevará a cumplir el mandato del Señor Jesús de ocuparnos primeramente de su obra y de su trabajo. Finalmente, esta es otra manera en la que podemos defender nuestra esperanza, atendiendo al hecho de que nuestra máxima ocupación son las cosas de Dios y no las cosas pecaminosas de esta vida. Es una lucha diaria. Y el atender las cosas de Dios dará su fruto por sí solo. Pues como alguien dijo en el pasado, Dios no necesita nuestras obras, pero nuestro vecino sí. Y así es como defendemos nuestra esperanza desde nuestra ocupación, ocupándonos tan solo de las cosas de Dios, y el Señor se ocupará de todo lo demás. Vamos a hacer una oración para terminar con este tiempo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, oh Señor, porque tú hablas a nuestros corazones. Porque podemos ver el hecho de que tú habitas en nosotros, que nos has dado múltiples bendiciones al haber puesto nuestra confianza en el sacrificio de Jesús, pero que también hay un trabajo que hacer al respecto. El apóstol Pablo da por hecho de que el cristiano, de que el creyente, del que confía en ti, se ocupa de las cosas del Espíritu, que pone su atención, su esfuerzo en las cosas tuyas, en nuestra comunión contigo, en conocerte, en compartir a la gente de ti. El que verdaderamente ha creído se ocupa de esto. Y si podemos ocuparnos de esto, podemos notar que es por el hecho de que
tú habitas en nosotros, de que verdaderamente te pertenecemos, porque por el contrario, no podríamos hacerlo, porque la gente que te ha dado la espalda está inhabilitada, no tiene la capacidad de agradarte ni de ocuparse de las cosas tuyas. Gracias, Señor, por el testimonio que tú nos das de que te pertenecemos. Perdónanos si no hemos hecho, si no nos hemos ocupado de las cosas de la manera en que deberíamos. Muéstranos, Señor, dónde tenemos que hacer cambios y ajustes para que plenamente nuestra vida demuestre que nos ocupamos solamente de las cosas tuyas, que preferimos amarte a ti antes que amarnos a nosotros mismos y a nuestros deseos pecaminosos, que deseamos amarte a ti antes que lo que nosotros queremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ocuparnos tan solo de las cosas tuyas y a confiar en que tú, Señor, te ocuparás de lo demás. Gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús te agradecemos. Amén.